El brillo de los focos y los aplausos a menudo ocultan una realidad despiadada. En el cine español de los años 60, 70 y 80, no todo era glamour. Hoy revelaremos 10 historias estremecedoras de artistas que sufrieron terribles percances durante los rodajes, perdiendo su bienestar por el arte, solo para ser abandonados en la penumbra por una industria implacable. ¿Qué precio tiene la fama? Antes de conocer estos destinos que intentaron borrar, suscríbete al canal y deja un comentario. Tu apoyo nos ayuda a destapar más verdades ocultas. Prepárate, comenzamos. Frank Braña, el deslumbrante sol de los desiertos andaluces, fue testigo mudo de incontables sacrificios durante la época dorada del cine europeo. En medio de ese paisaje árido, surgió una figura inolvidable que lo entregó todo por la magia del celuloide. Hablamos de un hombre valiente que no dudaba en poner su integridad en riesgo para lograr la toma perfecta. No era simplemente un rostro en la pantalla, sino la encarnación del esfuerzo extremo en una industria que trataba a sus talentos como simples piezas de repuesto. Durante la agitada década de 1960, las medidas de protección en los platós eran prácticamente inexistentes. Nuestro protagonista acumuló un historial médico aterrador: fracturas en ambos brazos, múltiples costillas rotas y severos daños en la columna vertebral tras caer de caballos a galope. Cada incidente era rápidamente silenciado con un vendaje improvisado y la orden estricta de volver al trabajo. El dolor físico se ocultaba bajo el maquillaje para no retrasar las costosas producciones. Cuando el furor por este tipo de películas comenzó a apagarse hacia finales de los años 70, la actitud de los productores cambió radicalmente. Después de haber participado en más de 200 cintas, su cuerpo estaba completamente desgastado. Las viejas lesiones comenzaron a pasar factura, limitando sus movimientos y causándole un sufrimiento constante. De repente, aquel guerrero incansable dejó de ser útil para los grandes estudios, que rápidamente buscaron rostros más jóvenes y cuerpos intactos. En lugar de obtener una jubilación merecida o una compensación económica por sus múltiples secuelas, fue empujado hacia un abismo de precariedad. Las empresas cinematográficas se desentendieron por completo de su situación, dejándolo sin recursos para afrontar los enormes gastos médicos que requería su deteriorada salud. Además de los problemas óseos, el humo tóxico de los explosivos baratos y el polvo del desierto le provocaron afecciones respiratorias crónicas que convirtieron cada respiro en una lucha. El impacto emocional de este abandono fue devastador. Aquellos directores famosos que años atrás le exigían realizar saltos mortales ahora fingían no conocerlo. La soledad se apoderó de sus días mientras observaba cómo el mundo del espectáculo continuaba su marcha triunfal sin mirar atrás. Esta frialdad institucional dolió mucho más que cualquier caída en el set de grabación. Pasó de ser aclamado por su destreza física a sobrevivir en el olvido, intentando estirar los pocos ahorros que le quedaban en los bolsillos. El triste desenlace de su trayectoria subraya la crueldad oculta tras las cámaras. Aquel gigante que tantas veces simuló perder la vitalidad en la ficción, experimentó un declive muy real y doloroso lejos de los reflectores. Terminó sus años alejado de la opulencia, demostrando que la lealtad en el mundo artístico es a menudo una fachada vacía. Su legado permanece en las películas, pero su tragedia personal nos recuerda que muchos ídolos de la pantalla fueron desechados cuando ya no podían aguantar el castigo físico. Jacinto Molina. Lejos de las áridas llanuras del western, los oscuros castillos del cine de terror escondían sus propios tormentos. Detrás de las criaturas más emblemáticas de la pantalla se encontraba un creador apasionado que entregó literalmente su cuerpo al séptimo arte. Este hombre se negaba a utilizar dobles para las escenas de riesgo, convencido de que la autenticidad requería sacrificio. Su devoción por el género fantástico lo llevó a someterse a exigencias físicas extremas bajo luces abrasadoras. Durante la década de 1970, su figura se volvió legendaria, pero el costo oculto fue aterrador. Al rodar secuencias de intensa acción, sufrió desgarros musculares severos, hernias dolorosas y fracturas en las costillas que nunca sanaron de manera adecuada. En una ocasión, las llamas de un decorado mal controlado le provocaron quemaduras reales que fueron ocultadas apresuradamente bajo densas capas de maquillaje para no detener la filmación ni perder el presupuesto diario. Mientras sus películas llenaban las salas y generaban ingresos millonarios para las productoras, sus quejas físicas eran silenciadas con palmaditas en la espalda y promesas vacías. Sin embargo, cuando los gustos del público cambiaron drásticamente en los años 80, la maquinaria de la industria demostró su rostro más despiadado.
Las mismas empresas que se habían enriquecido con su sangre y sudor le cerraron las puertas, alegando que su estilo y su figura ya no resultaban rentables. Este rechazo repentino lo sumió en una profunda crisis, tanto a nivel emocional como material. A pesar de haber sido una estrella internacional, se encontró sin el respaldo económico necesario para costear los tratamientos de sus múltiples dolencias crónicas. Los dolores articulares y la movilidad reducida se convirtieron en sus compañeros diarios. Invertía sus escasos ahorros en proyectos personales que las distribuidoras boicoteaban, empujándolo hacia una situación de extrema vulnerabilidad. El aislamiento fue quizás el golpe más doloroso de todos. Aquellos despachos que antes le rogaban por una nueva entrega de sus monstruos, ahora ignoraban sus llamadas sistemáticamente. El círculo intelectual del cine lo marginó por completo, tachándolo de reliquia del pasado, sin importarles que su deterioro físico fuera una consecuencia directa de su entrega profesional. Tuvo que enfrentar sus peores momentos rodeado de incomprensión, viendo cómo su inmenso legado era enterrado en el olvido. La historia de este pionero es un reflejo sombrío de cómo el mundo del espectáculo devora a sus creadores. Entregó su juventud y su vigor a una vocación que terminó por romperlo físicamente, solo para ser desechado cuando sus articulaciones dejaron de soportar las caídas. Aunque el tiempo intentó reivindicar su obra, sus últimos años estuvieron marcados por la sensación de abandono y el constante sufrimiento corporal, una prueba innegable de la ingratitud que impera detrás de las cámaras. Louis Barbeau. La imponente figura del eterno villano escondía una realidad desgarradora que las cámaras jamás quisieron registrar. Mientras el público aplaudía las trepidantes peleas de las películas de aventuras, este hombre prestaba su físico privilegiado para recibir los golpes más brutales. En una era donde los efectos especiales por ordenador no existían, cada impacto que veíamos en la gran pantalla era auténtico, dejando cicatrices permanentes en un actor que sacrificó todo por entretener a las masas. Durante las décadas de 1960 y 1970, su corpulencia lo convirtió en el blanco perfecto para las escenas de máximo riesgo. Las espadas de utilería a menudo fallaban, provocándole profundos cortes que se cosían de manera precaria en el mismo lugar de grabación. Sufrió aplastamientos, desgarros en las piernas y repetidas conmociones cerebrales tras ser arrojado desde carruajes en movimiento hacia suelos empedrados, sin ninguna colchoneta para amortiguar. Aquellos años de maltrato físico continuo terminaron por pasar una factura implacable cuando llegó la época de 1980. Su imponente esqueleto, antes capaz de soportar cualquier castigo, comenzó a fallar de manera alarmante. Las vértebras dañadas por tantas caídas libres le generaron una cojera irreversible y dolores paralizantes. De un día para otro, la maquinaria de los grandes estudios consideró que aquel gigante ya no tenía utilidad, reemplazándolo por gente más joven. El desamparo institucional que sufrió fue verdaderamente aterrador. Al haber trabajado durante toda su trayectoria mediante acuerdos verbales o contratos precarios por jornadas sueltas, se encontró sin el mínimo derecho a recibir una pensión o asistencia médica especializada. Las productoras internacionales que habían ganado fortunas distribuyendo sus películas de acción internacionalmente, se negaron rotundamente a financiar las costosas cirugías que sus destrozadas articulaciones requerían. La precariedad económica lo arrastró rápidamente hacia la miseria más absoluta. Aquel hombre que había compartido pantalla con las más grandes figuras internacionales, tuvo que abandonar su modesto hogar al no poder afrontar las deudas acumuladas. Se vio obligado a solicitar ayuda de caridad y a buscar pequeños papeles secundarios que los directores le negaban al comprobar sus graves problemas de movilidad. La humillación pública destruyó por completo su espíritu, hundiéndolo en el olvido. Su dramática historia es la evidencia más cruda de cómo el mundo del entretenimiento utiliza y desecha a sus peones de primera línea. Entregó su vigor y su salud para construir la ilusión del peligro constante, recibiendo a cambio un final lleno de penurias y limitaciones físicas extremas. Cuando las luces se apagaban y el público volvía a sus casas, él quedaba atrapado en un cuerpo destrozado, siendo el ejemplo perfecto del lado más sombrío e ingrato que esconde la magia del celuloide. José Terrón. El inconfundible rostro de los antagonistas más temidos escondía un tormento profundo que ninguna sala de montaje pudo jamás disimular. Lejos del resplandor de los protagonistas impecables, existía un batallón de intérpretes que ponían literalmente el cuerpo para que la ilusión fuera perfecta. Este hombre, con sus facciones marcadas y mirada penetrante, se convirtió en pieza fundamental para las producciones de época, entregando su integridad física a cambio de promesas fugaces
y sueldos verdaderamente miserables en cada proyecto cinematográfico. Durante la vertiginosa época de 1960, las jornadas laborales en los áridos poblados cinematográficos eran auténticas pruebas de supervivencia extrema. Sin dobles de acción ni medidas de seguridad, fue obligado a protagonizar secuencias donde recibía impactos brutales contra estructuras sólidas. Una caída mal calculada desde una diligencia le astilló varios huesos de la cadera, pero el director simplemente ordenó que lo vendaran fuertemente para poder terminar la escena antes de que se ocultara el sol por el horizonte lejano. Esa acumulación de traumatismos severos mal curados terminó siendo su ruina cuando la década de 1980 trajo nuevas modas visuales. Su estructura ósea estaba tan deteriorada que apenas podía mantenerse erguido frente a las cámaras sin reflejar un rictus de dolor genuino. Las grandes productoras, que antes exigían su presencia para las escenas de mayor impacto, comenzaron a rechazarlo sistemáticamente al considerarlo un riesgo innecesario y una inmensa carga que retrasaría los nuevos y modernos planes de rodaje estipulados. La falta de un contrato estable a lo largo de toda su intensa trayectoria lo dejó completamente desprotegido ante la adversidad económica. Al no poder acceder a asistencia médica de calidad para tratar sus articulaciones destrozadas, gastó sus últimos recursos buscando remedios que aliviaran su constante calvario. Rápidamente se vio despojado de sus escasas posesiones materiales, siendo arrojado a las sombras de la marginación sin que ninguno de sus antiguos compañeros intercediera para brindarle un simple plato de comida caliente. El aislamiento psicológico que experimentó en su etapa final de existencia fue tan desgarrador como sus innumerables lesiones corporales. Aquel individuo que había soportado golpes reales para dotar de realismo a las obras del cine europeo, vagaba ahora por los márgenes urbanos, irreconocible y prematuramente envejecido. Los magnates de la industria, que construyeron enormes fortunas gracias a su silencioso sacrificio, se negaron a contestar sus desesperadas peticiones de auxilio, demostrando una absoluta falta de compasión humana y empatía. Este trágico final ilustra de manera contundente la frialdad implacable con la que opera la maquinaria del entretenimiento masivo. Su vitalidad fue consumida fotograma a fotograma, hasta que su esqueleto no pudo resistir ni un impacto más, siendo descartado de inmediato como si fuera un decorado inservible. Hoy en día, su figura permanece en cintas legendarias, pero su historia personal es un grito ahogado que nos recuerda cómo los cimientos del séptimo arte muchas veces se edificaron sobre el sufrimiento anónimo y la posterior miseria. Antonio Molino Rojo. El resplandor engañoso de la fama raras veces ilumina los rincones más oscuros donde habitan los verdaderos artífices del espectáculo. Lejos de las ovaciones, existía una legión de talentos inagotables que sostenían el peso entero de las grandes producciones. Este intérprete excepcional, dueño de una mirada capaz de traspasar la pantalla, es el claro ejemplo de una entrega desmedida. Su trayectoria estuvo marcada por una lealtad incondicional hacia un arte que finalmente lo devoró sin piedad. Durante la intensa etapa de 1960, las exigencias en los escenarios andaluces rozaban la locura absoluta. Era habitual que fuera arrojado a través de ventanas y estructuras de madera sin contar con la más mínima protección corporal. En numerosas ocasiones, los materiales supuestamente frágiles no cedían como estaba planeado, causándole cortes profundos y fracturas en las extremidades. Cada herida sangrante era cubierta apresuradamente con ropajes para no interrumpir el rodaje. Con la llegada de la década de 1980, el panorama cinematográfico experimentó un giro radical y las secuelas de su heroísmo comenzaron a manifestarse con una crudeza insoportable. Su columna vertebral, resentida por cientos de caídas desde caballos desbocados y carretas a toda velocidad, empezó a perder movilidad de forma alarmante. Aquella agilidad que deslumbraba a los directores desapareció, y con ella las llamadas telefónicas ofreciéndole nuevos e interesantes proyectos profesionales. Al verse apartado de los grandes estudios que antes lo aclamaban, su situación financiera se desmoronó a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Al haber trabajado siempre bajo condiciones abusivas y sin contratos que garantizaran una pensión digna, se quedó sin recursos para financiar las cirugías que su cuerpo fracturado reclamaba a gritos. Los altos ejecutivos, que habían amasado inmensas riquezas vendiendo sus películas por todo el planeta, le negaron sistemáticamente cualquier tipo de ayuda. La precariedad extrema no tardó en instalarse permanentemente en su vida cotidiana, arrebatándole hasta el último ápice de tranquilidad personal. Incapaz de hacer frente a las obligaciones económicas básicas, fue despojado de su hogar y obligado a afrontar la dureza de la marginación sin un techo que lo cobijara.
Sus días transcurrían soportando un malestar físico constante y la profunda humillación de comprobar cómo aquellos compañeros de éxito le giraban la cara al cruzarse por la acera. El epílogo de su dilatada carrera constituye una de las páginas más sombrías en los anales del cine clásico de nuestra historia. Este hombre, que soportó el daño corporal en silencio para regalar momentos inolvidables a millones de espectadores, fue desechado como un recurso inservible en cuanto sus articulaciones dejaron de funcionar. Su destino final es un testimonio desgarrador sobre el inmenso y doloroso costo que incontables artistas debieron pagar para construir las bases de la industria. Simón Arriaga. La inmensidad de los paisajes de Almería no solo fue el escenario perfecto para hazañas heroicas, sino también el silencioso cementerio de innumerables ilusiones rotas. Entre los rostros anónimos que forjaron la grandeza del celuloide, destaca la figura de un especialista cuya valentía rozaba la temeridad absoluta. No buscaba la gloria de los papeles principales, sino la adrenalina de las secuencias que los galanes rechazaban por pánico a perder su tan preciada perfección física escénica. Durante la febril década de 1970, su rutina diaria consistía en desafiar las leyes de la gravedad y la resistencia humana. Los directores lo sometían a pruebas extremas, lanzándolo desde tejados inestables o arrastrándolo por la tierra árida atado a caballos desbocados. En una de estas peligrosas acrobacias, un fallo de cálculo le provocó severas lesiones en la zona lumbar y en las rodillas. La única cura que recibió fue un breve reposo y la presión de volver al plató. A medida que la industria comenzó a transformarse a finales de los años 80, el cuerpo de este audaz intérprete empezó a mostrar las cicatrices de tantas batallas libradas en la ficción. Los dolores crónicos se volvieron insoportables y su caminar, antes firme y seguro, se transformó en un paso vacilante. Aquellos productores que antes aplaudían su arrojo incondicional, ahora lo miraban con indisimulado desdén, considerándolo un estorbo para el dinámico ritmo de las nuevas grabaciones. El desamparo legal de aquella época dorada dejó a estos profesionales en una situación de extrema vulnerabilidad. Sin contratos formales que avalaran sus años de intenso servicio, se encontró sin derecho a una pensión digna o a un seguro médico que cubriera sus costosos tratamientos de rehabilitación. Sus limitados ingresos se esfumaron rápidamente entre calmantes y médicos, mientras las grandes compañías cinematográficas ignoraban por completo las peticiones donde suplicaba un mínimo de apoyo. La desgracia económica lo empujó inexorablemente hacia los márgenes de la sociedad, arrebatándole la poca estabilidad que le quedaba tras años de explotación sistemática. Aquel hombre valeroso, cuyas piruetas habían enriquecido a decenas de empresarios internacionales, terminó deambulando por las plazas públicas, dependiendo de la caridad para conseguir sustento. El frío de las noches a la intemperie empeoraba terriblemente el estado de sus articulaciones fracturadas por el entretenimiento. Su triste ocaso representa el lado más cruel e imperdonable del mundo del espectáculo audiovisual. Entregó cada gota de su energía vital para sostener la ilusión del peligro constante en la gran pantalla, pero el sistema elitista le pagó con un desprecio absoluto y un aislamiento aterrador. Hoy en día, sus impresionantes caídas siguen maravillando a los amantes del séptimo arte, ocultando bajo la enorme magia del montaje cinematográfico la profunda tragedia de un talento tirado a la calle. Víctor Israel. El asfixiante ambiente de las películas de terror de bajo presupuesto demandaba rostros singulares y cuerpos dispuestos a soportar lo indecible. En ese submundo de sombras y gritos ahogados, emergió un talento inigualable que prestó su peculiar fisonomía para encarnar a los seres más marginados de la ficción. Este actor singular no solo entregó su talento interpretativo, sino que sometió su propia anatomía a un nivel de estrés y deterioro que la audiencia jamás habría imaginado al ver sus obras. Durante el apogeo del cine de explotación en 1970, las locaciones eran a menudo verdaderas trampas mortales. Le obligaban a rodar en húmedas cuevas subterráneas y castillos ruinosos sin ningún tipo de aislamiento térmico o medidas básicas de prevención. En la grabación de una angustiosa persecución, una pesada estructura de atrezo colapsó directamente sobre su espalda, provocándole una severa desviación de columna que fue tratada únicamente con analgésicos de dudosa procedencia. Con la implacable llegada de 1980, el panorama comercial cambió drásticamente y su precaria salud comenzó a mostrar señales de un colapso inminente. Las secuelas de aquel terrible aplastamiento, sumadas a las innumerables horas soportando el frío glacial de los rodajes nocturnos, le generaron una artrosis degenerativa tremendamente agresiva.
Su cuerpo se curvó y cada paso se convirtió en un tormento silencioso que los directores de casting de la nueva ola no querían tolerar. La falta total de escrúpulos por parte de los productores de la época quedó en evidencia cuando le negaron cualquier tipo de compensación económica por sus graves accidentes laborales. Al haber firmado siempre acuerdos precarios por obras puntuales, este magnífico intérprete se vio desprovisto de cobertura médica y de una pensión que asegurara su vejez. Las mismas empresas que lucraron distribuyendo sus escalofriantes largometrajes por toda Europa se lavaron las manos ante su desesperada situación. El impacto de la miseria no tardó en arrasar con su modesta existencia y su tranquilidad espiritual. Incapacitado para seguir trabajando frente a las cámaras por sus intensos dolores, agotó sus mínimos ahorros intentando encontrar alivio en tratamientos inútiles. Al final, fue expulsado de su pequeña vivienda al no poder pagar las mensualidades, viéndose forzado a deambular por callejones oscuros que parecían sacados de sus propias películas, buscando refugio entre las sombras de la ciudad. Su triste desenlace es un reflejo amargo de la crueldad que impera tras el telón del entretenimiento. Entregó su singular presencia para enriquecer la historia del séptimo arte, pero el sistema elitista lo castigó con el más absoluto de los abandonos en el momento de su mayor fragilidad física. Hoy, su enigmática mirada sigue hipnotizando a los seguidores del género fantástico, ocultando bajo su magistral actuación el profundo sufrimiento de un hombre destrozado por la ambición desmedida de unos pocos. José Canalejas. El incesante traqueteo de las cámaras de cine fue la banda sonora que marcó el destino de incontables talentos en nuestro país. Entre el humo de la pólvora y el polvo del camino, surgió un intérprete de carácter magnético que jamás dudó en ofrecer su integridad física al servicio del dramatismo. Su rostro afilado se convirtió en un pilar fundamental para las grandes producciones de época, donde la intensidad de las secuencias de acción exigía sacrificios reales, que muy pocos estaban dispuestos a asumir frente al lente. Durante la implacable década de 1960, las medidas para salvaguardar a los trabajadores del séptimo arte eran una utopía inalcanzable. Este aguerrido actor participaba constantemente en emboscadas escénicas donde los explosivos artesanales detonaban a escasos centímetros de su cuerpo. En una aparatosa toma, un jinete inexperto perdió el control y lo arrolló violentamente, causándole roturas severas en la clavícula y múltiples fisuras en la caja torácica que jamás lograron soldar de forma adecuada. La presión incesante de los estudios por cumplir con los ajustados calendarios obligaba a ocultar estas terribles afecciones bajo gruesas capas de ropaje. Al llegar los exigentes años de 1980, el desgaste acumulado por tantas jornadas de castigo físico ininterrumpido reclamó su factura de forma devastadora. Su movilidad se vio drásticamente reducida y los intensos espasmos de dolor le impedían mantenerse en pie largas horas, provocando que los nuevos directores lo rechazaran con absoluto desdén. Lejos de reconocer el inmenso valor que este profesional había aportado a la industria audiovisual española, los productores le cerraron todas las puertas sin el menor atisbo de remordimiento humano. Al no disponer de contratos regulados durante su extensa juventud laboral, quedó completamente excluido de cualquier sistema de protección social o seguro médico. Las fortunas que sus películas generaron a nivel internacional no sirvieron para costear siquiera los tratamientos que su maltrecho esqueleto necesitaba con urgencia. La ruina financiera lo arrastró de inmediato hacia una etapa de privaciones extremas que oscurecieron por completo el tramo final de su existencia terrenal. Obligado a abandonar el modesto hogar que tantos esfuerzos le había costado mantener, experimentó en primera persona la crueldad de vagar por las frías avenidas buscando la compasión ajena. Aquellos antiguos colegas de profesión que antes elogiaban su entrega frente a los focos, ahora cambiaban de acera apresuradamente para evitar encarar una realidad tan sumamente dolorosa. El epílogo de su brillante trayectoria es una advertencia imborrable sobre la inmensa ingratitud que domina los lujosos pasillos del entretenimiento masivo. Entregó su vigor y sus mejores años para inmortalizar hazañas ficticias, recibiendo a cambio un declive marcado por las severas carencias materiales y un aislamiento psicológico insoportable. Su imagen perdura en innumerables fotogramas históricos, pero su tragedia oculta nos demuestra cómo el celuloide es capaz de consumir la energía de sus creadores hasta el final. Aldo Sambrell. El inconfundible paisaje de los desiertos del sur exigía hombres forjados en hierro, y esta icónica figura fue la encarnación perfecta de la fortaleza bruta. A diferencia de las estrellas principales que disfrutaban de comodidades lujosas,
Él pasaba sus días soportando las inclemencias del clima, entregando su energía vital para que las secuencias de acción lucieran impecables. Su imponente presencia lo convirtió en un recurso indispensable para los directores que buscaban intensidad genuina. Durante los agitados años de 1960, realizó incontables hazañas de alto riesgo, sin contar con el más mínimo equipamiento de seguridad. Fue arrojado repetidamente desde carruajes en marcha, arrastrado por caballos a través de terrenos pedregosos y sometido a peleas donde los impactos eran dolorosamente reales. En una secuencia particularmente caótica, un golpe brutal contra una estructura de madera destrozó varias de sus costillas, lesión que fue vendada rápidamente para seguir. El incesante castigo físico terminó por doblegar su resistencia cuando se acercaba la exigente década de 1980. Su cuerpo, antes considerado indestructible, comenzó a fallar de manera preocupante, acosado por inflamaciones articulares crónicas y una columna vertebral severamente dañada que convertía cada movimiento en un suplicio. La misma industria que había explotado su inagotable vitalidad de repente lo consideró demasiado frágil, borrando su nombre de los grandes proyectos. La traición por parte de las inmensas productoras audiovisuales fue absoluta y completamente desprovista de empatía. Al haber desarrollado la mayor parte de su trayectoria bajo acuerdos informales y sin beneficios a largo plazo, se encontró totalmente desprovisto de apoyo financiero para cubrir sus crecientes gastos médicos. Los adinerados ejecutivos, que habían construido enormes fortunas exportando sus películas por todo el mundo, ignoraron por completo su alarmante deterioro físico general. Despojado de todos sus ahorros e incapacitado físicamente para asegurar nuevos papeles secundarios, fue empujado hacia un estado de necesidad verdaderamente desgarrador. El hombre que había compartido pantalla con leyendas internacionales se vio obligado a abandonar su residencia, quedando a merced de las frías calles en busca de un refugio seguro. Su glorioso pasado cinematográfico se convirtió en un recuerdo lejano, ensombrecido por la lucha diaria para sobrevivir en una sociedad indiferente. Su trágica trayectoria sirve como el testimonio definitivo sobre la naturaleza despiadada que oculta la máquina del espectáculo. Sacrificó su juventud, su bienestar y su integridad estructural para construir las ilusiones mágicas de la pantalla grande, solo para ser desechado como un objeto roto cuando dejó de generar ingresos. Al concluir este doloroso recorrido, su historia nos recuerda el altísimo precio silencioso que pagaron los héroes anónimos que forjaron la época dorada de nuestro cine.